Nos acabábamos de mudar a la costa oeste. Tuvimos problemas para encontrar un lugar donde quedarnos, ya que teníamos una familia muy grande, por lo que uno de nuestros tíos nos dejó quedarnos en la otra mitad de su dúplex. Era una casa gigante de 2 pisos. Nosotros, los niños, nos encontrábamos jugando en el sótano como a la medianoche, y vimos esta puerta que nunca habíamos notado. Nos retamos unos a otros a abrirla, pero nadie lo hizo porque todos estábamos asustados. A la mañana siguiente, le contamos a mi abuelo sobre la habitación. El abuelo entró en el sótano y abrió la puerta. Dentro, había solo una pequeña habitación, pero recuerdo que estaba muy oscuro. La única luz que entraba a la habitación eran los tenues rayos que se colaban al abrir la puerta. El abuelo echó un vistazo a la habitación y lo recuerdo diciendo: «Quédate ahí». En ese momento no estoy seguro si se dirigía a mí o a algo dentro de la habitación. Enseguida llamó a mi padre y rápidamente fueron con los granjeros y compraron un pollo. Mi abuelo era un chamán tradicional, así que respetuosamente le dio gracias al pollo y lo mató. La sangre del pollo se recogió en un recipiente. Fue por su sombrero de chamán y cascabeles. Se puso el sombrero, que le cubría todo el rostro, y procedió a abrir la puerta. Con las campanillas, una en cada mano, y el cuenco con la sangre del pollo, entró a aquella habitación. Recitó alguna especie de encantamiento y dejó el cuenco en el piso. Salió cerrando la puerta tras de él. Luego comenzó a cantar y se escuchó el cuenco moverse. Tenía una especie de sonido giratorio, y cuando finalmente se detuvo, mi abuelo abrió la puerta de nuevo. A medida que sus cánticos se hacían más fuertes, también resonaban más. No se nos permitió ver lo que sucedió en esa habitación durante el intercambio, pero sus cascabeles sonaron como si estuviera caminando hacia un rincón. Salió de la habitación con el cuenco, al que le quedaba una pequeña cantidad de sangre de pollo, y lo que parecía una pequeña muñeca cosida a mano con un cordel rojo alrededor. Recuerdo claramente que la muñequita estaba empapada en sangre. Tomó una cerilla y prendió fuego al muñeco en el cuenco. Le dijo a mi padre que se asegurara de sacarlo y que no dejara que el fuego se apagara hasta que él saliera. Todavía no sé cómo se quemó el cuenco con la sangre. Dudo que la sangre se incendiara, así que lo único que se me ocurrió es que fue la muñeca. Una vez que mi padre se fue, eché un vistazo a la habitación y pude ver vagamente que la mayor parte de la sangre estaba esparcida por toda la habitación. Tuvimos que limpiar más tarde con linternas porque la habitación estaba muy oscura y la sangre estaba por todas partes. Unos días más tarde, en medio de la noche, escuché a mi madre y a mi padre entrar en pánico. En la casa había mucho humo. Salimos de la habitación para comprobar qué estaba pasando, y vi a mi padre que corría de un lado a otro para llevar baldes de agua al lugar de donde salía el humo. Mi madre nos reunió a todos afuera y llamó a los bomberos. Todos salimos, excepto mi abuelo, que no estaba por ningún lado. Mi papá rápidamente volvió corriendo al dúplex, y en lo que parecieron unas horas, salió cargando a mi abuelo en la espalda. De alguna manera, mi abuelo tenía puesto su sombrero de chamán, lo cual me desconcertó. Hace unos años, después de que mi abuelo falleciera, le pregunté a mi padre dónde lo había encontrado. Mi papá dijo que el humo venía cerca de las escaleras del sótano. Encontró a mi abuelo en profundo trance frente a una pared. Rápidamente sacó a mi abuelo del trance y lograron escapar. Fue extraño, ya que los bomberos dijeron que el fuego debió haberse asfixiado, porque no pudieron encontrar ningún incendio. Sin embargo, después, todas las paredes de la cocina y del sótano aparecieron ahumadas. Cuando era más joven, vivía en un pueblo rural muy tranquilo. Solo había un semáforo,
un Safeway y una gasolinera con pequeñas tiendas. Vivía a 35 minutos de la ciudad, en una calle en la que solo había otras 5 personas, todas a una buena distancia a pie entre sí, lo que significaba que no podías ver a tus vecinos por la ventana. Yo solo tenía 10 o 12 años en ese momento, y mi hermano mayor, que había recibido su licencia recientemente, quería cualquier excusa para sacar el auto, y yo, como una molesta hermana pequeña, siempre le rogaba que me dejara acompañarlo. No recuerdo para qué habíamos salido, pero eran las 11:30 de la noche y acabábamos de girar en nuestra calle larga y sinuosa. En aquel camino, los pinos se elevan majestuosos alrededor y a veces pueden darte la sensación de estar encerrado. Además, era una noche particularmente brumosa, por lo que la visibilidad era limitada. Estaba mirando a mi hermano desde el asiento del pasajero sin prestar atención a la carretera, y de repente, mi hermano frenó de golpe con tanta fuerza que casi golpeó el tablero. Estaba mirando a mi hermano desde el asiento del pasajero sin prestar atención al camino, cuando de repente, mi hermano frenó de golpe. Tenía la boca abierta a punto de gritarle, cuando veo que su rostro está petrificado con una expresión que no pude identificar. Tenía los labios apretados, las fosas nasales dilatadas y podía oír su respiración. Sus ojos bien abiertos y fijos como un misil en su objetivo. Finalmente, permito que mis ojos sigan su mirada. En medio del camino, con poca niebla, vimos 2 individuos vestidos con túnicas negras y sudaderas con capucha. Estas túnicas eran reales, más anchas en la abertura de las mangas, y la capucha cubría completamente sus rostros para que no pudiéramos ver nada. Nos quedamos ahí durante lo que pareció una eternidad, mirándolos fijamente ante nuestros faros, y luego comenzaron a caminar hacia nosotros. En ese momento, mi pequeño y asustado cuerpo tenía ambas manos sobre mi hermano, sacudiendo su brazo violentamente de un lado a otro y gritando: «¡Cierra las puertas! ¡Rápido! ¡Cierra las puertas!». Él gritó: «¡Ya voy! ¡Ya voy!». Y al presionar el botón de los seguros, escuchamos el sonido tranquilizador de las puertas bloqueándose. Estas personas arrastraban los pies hacia el auto en perfecta sincronía, caminando lentamente. Los vimos mientras se dirigían hacia la parte delantera del auto y luego daban un ligero giro para comenzar a caminar por el lado del conductor. Mi hermano y yo estábamos atrapados por el miedo, mirando cómo pasaban junto a nosotros y desaparecían en la oscuridad en nuestro espejo retrovisor. Corrimos a casa asustados, contándole todo a nuestro padre, quien luego llamó a la policía, quienes informaron sobre múltiples avistamientos de estos 2 sujetos, y luego nos ordenaron que no los confrontáramos. Nunca los volvimos a ver, pero sí escuchamos acerca de miembros de una espeluznante secta que hacía rituales en el bosque. Espero que no nos volvamos a encontrar algo así nunca más. Siempre me han interesado los fantasmas y las prácticas mágicas desde que era niño. Mis padres eran católicos muy rígidos, por lo que mi afición no se debía a la educación que me dieron. Ha estado en mi naturaleza no aceptar nunca lo que la gente me dice o cuenta como verdad, y siempre decido descubrirlo por mí mismo. Que estuviera prohibido solo despertó más interés en mí. Me dediqué a esto académicamente cuando era adulto y obtuve una maestría en esoterismo occidental de la Universidad de Exeter en 2011. Sin embargo, mi objetivo es estudiar experiencias extáticas y visionarias desde los puntos de vista mensurables proporcionados por la biología y la física. Mi historia comienza cuando mi esposa y yo
regresamos de una estancia de 2 años en Japón y antes de comenzar mis estudios. En ese momento yo tenía un trabajo temporal en el que me pagaban por hacer casi nada. Creo que trabajé 3 días completos al mes, sin exagerar. Tuve mucho tiempo que perder. Otro tipo con el que trabajé era un periodista del Houston Chronicle, que había atravesado tiempos difíciles en una etapa avanzada de su vida. El hombre tenía varias historias y una extraña fijación con Pie Grande. El que despertó mi interés en particular fue su relato de un tramo de carretera local que los lugareños llaman el Camino Fantasma. Me entretuvo con una historia que había oído de un amigo que era guardabosques. Al parecer, su amigo había observado a un grupo de figuras encapuchadas negras marchando en procesión a través de un campo de maíz hasta un granero abandonado junto a la carretera. Una característica extraña de este grupo es que no está simplemente vinculado a un evento, sino a muchos. Las historias van desde suicidios, los asesinatos en la reserva estatal justo al sur de la carretera. Los nativos todavía realizan sus ceremonias ahí, y los practicantes de magia negra llevan a cabo rituales en ese lugar. Es un sitio de moda y ha sido durante mucho tiempo conocido por todos en esta área. Avanzaré rápido, hasta el momento en que comencé mis estudios y estaba reconstruyendo el tema de mi tesis. En aquel entonces estaba considerando las prácticas enoquianas de John Dee, en las que no entraré en detalles, pero algo interesante es que la iglesia de Satán de Anton LaVey hizo uso de los rituales de Dee, solo archivando los números de serie y reemplazando la referencia satánica, donde Dee hizo referencia a Dios. Una noche estaba trabajando en Jimmy's Jones. Las primeras 4 horas de mi turno las pasé solo, y me dio tiempo para planificar mis trabajos mientras realizaba los procedimientos de memoria de cortar verduras, hornear pan y preparar las mesas frías. Les estaba diciendo a mis compañeros de trabajo que estaba estudiando los rituales satánicos de LaVey, y uno de mis compañeros, que normalmente era callado y un poco distraído, se animó a mencionar esto. Me preguntó qué sabía sobre el satanismo. Me encogí de hombros y le dije que el satanismo era tan peligroso y malvado como un pedo en un ascensor lleno de gente. Pareció molestarle mi respuesta y terminó la conversación. Unos días después, la curiosidad se apoderó de mí y le pregunté de qué quería hablar. Sus historias eran inquietantes. Dijo que había un grupo de satanistas que prevalecían en esta área. Seré franco, afirmó que este grupo secuestró y asesinó a personas e incluso realizó rituales de dar a luz niños en secreto en su grupo para sacrificarlos. Ahora me tomo la ética bastante en serio y acababa de tener mi primer hijo. Me enfermé, pero lo interesante es que tuve una sensación muy extraña cuando me dijo esto. Tuve la clara sensación de que me estaban observando. Le conté al compañero de trabajo sobre las figuras encapuchadas negras en el Camino Fantasma, y esto hizo que sus ojos se agrandaran. Afirmó que este grupo de mala reputación estaba conectado con la carretera gracias a su historia y su conexión con lo sobrenatural. Aparentemente mi compañero salía a ese lugar con bastante frecuencia y tenía una gran cantidad de experiencias extrañas. En un viaje había bajado por el camino sin incidentes, pero al regresar por él, todo el camino había cambiado por completo, con casas que no deberían haber estado ahí. En otra ocasión, había salido a la carretera y no se sentía él mismo. Pararon en una gasolinera y él fue a lavarse la cara, y cuando se miró al espejo, su rostro no era el suyo. Mientras caminaba cerca, también afirmó haberse topado con personas extrañas que tenían una manera de expresarse muy hipnótica, en la que todo lo que sugerían parecía una buena idea, y él se sentía obligado a aceptar. Le pregunté cómo había oído hablar de este grupo.
Que esto fuera puramente inventado por él era una posibilidad clara. Una mujer que para él era como una madre sustituta afirmó haber sido parte del grupo, pero que se había salido de él después de que resultó demasiado para ella. Sin embargo, ella dijo que fue acosada por ellos y aparentemente estas personas tenían la capacidad de dejar sus cuerpos y seguirte. Lo que según le informé generalmente se llamaba proyección astral, y también podían entrar en tus sueños. En ese momento la sensación de ser observado se desbordó en un terror que recorrió todo mi cuerpo. Instantáneamente sentí frío físico y mi estómago se retorció. Aunque aparentemente el granero abandonado donde practicaban fuera de la carretera se había quemado, él creía que estaban usando otro al norte de la ciudad. El ángulo de mis estudios hasta este punto era simplemente un interés. Sostenía que esencialmente la realidad se basa totalmente en la percepción y que nada podía alterarla. Estas nociones de que las personas tienen la capacidad de alterar las percepciones de una persona y también la posibilidad de que haya otras dispuestas a asesinar tan cerca de casa, me mantenían despierto por la noche, completamente incapaz de cerrar los ojos. Mi hermano es un psicólogo bien establecido, que estaba terminando su doctorado en ese momento, y es, con diferencia, el más arraigado de nosotros dos. Decidí que necesitaba hablar con él para sacarme de la cabeza esas tonterías que me mantenían despierto por las noches. Le compartí todas las historias que había escuchado hasta ese momento, solo para que él me interrumpiera y las terminara con mayor detalle, aunque admitió que no había oído hablar de ningún granero. Luego me preguntó si estaba familiarizado con un grimorio llamado Grimorium Verum. Que él estuviera familiarizado con algo de lo que no había oído hablar en mis propios estudios me tomó por sorpresa. Ahora tengo una copia de este libro y es francamente espeluznante en sus métodos y objetivos, y se centra bastante abiertamente en convocar a Lucifer y sus lugartenientes. Luego afirmó que este libro era aparentemente clave para su práctica. Le pregunté cómo era posible que supiera algo de esto. Dijo que estaba investigando porque uno de sus pacientes en ese momento afirmaba ser víctima de este mismo grupo y padecía una forma extraña de trastorno de identidad disociativo, donde su alter ego se identificaba como un demonio que él supuso había venido como resultado de sus experiencias traumáticas. Luego, mi hermano continuó diciendo que sus compañeros de trabajo le advirtieron que este grupo de personas era terriblemente activo y que en ocasiones llegaban haciéndose pasar por víctimas. Se le advirtió que vigilara cuidadosamente sus síntomas para detectar un error en el acto. Esto fue demasiado para cualquiera de nosotros, y después de esta discusión no volvimos a hablar durante un mes. Ambos, sin que el otro lo supiera, habíamos estado investigando simultáneamente los mismos fenómenos y habíamos verificado los hallazgos y temores de cada uno. Dejó ese grupo de consejería poco después y se centró en ayudar a niños en hogares profundamente problemáticos. Hice lo que haría cualquier persona madura al darse cuenta de que sus miedos podrían ser muy reales. Fui a su supuesto lugar de práctica y a todos los lugares asociados. No soy más que coherente y no acepto lo que me dicen. Siempre lo investigo directamente yo. Como esto se está alargando demasiado, dejaré el resto donde salí con el compañero de trabajo que me contó la historia y otro compañero que se mostró indiferente a todo. Traje a un tercero imparcial a instancias de mi esposa, que había justificado la paranoia de tenerme solo con alguien reclamando todas estas locuras. Al final terminamos siendo perseguidos, que es quizás la parte que me lleva hasta el día de hoy. Entonces, decidí echar un vistazo a todas las áreas conectadas con el camino fantasma, el granero donde supuestamente practicaban estas personas.
el camino en sí, donde mi compañero de trabajo afirmó que el grupo había atado a un demonio para protegerlos, y también quise ir a la Reserva Estatal Gitchi-Manitou, justo al sur de la carretera. Nuestro compañero de trabajo advirtió que no deberíamos quedarnos más de las 6 de la tarde, por recomendación de la mujer que decía ser ex miembro. Por mí estaba bien, prefiero echar un vistazo cuando salga el sol. Como dije anteriormente, estoy dispuesto a investigar directamente todo lo oculto, paranormal o sobrenatural, pero también tengo un miedo mortal de todo ello. Mi padre afirma que tengo una clase de estupidez muy especial y me ve obligado a estar de acuerdo en todo. Era finales de otoño y aunque era soportable durante el día con una chaqueta, una vez que se ponía el sol hacía bastante frío. Empezamos dirigiéndonos al granero, al norte de la ciudad. Me sentí inmediatamente decepcionado. Definitivamente era un granero viejo y deteriorado. Mi compañero de trabajo señaló trozos de cordel que colgaban de los postes y se tomó el tiempo para mostrar que podían usarse para atar a alguien. Arqueé una ceja y estaba bastante convencido de que este niño estaba demasiado atrapado en todo esto y estaba viendo lo que quería ver. Sigo manteniendo esa opinión. Luego subimos al loft. Seguramente los ocupas se alojaban ahí con frecuencia. Calcetines, ropa interior, sacos de dormir, camisas, estaban por todas partes. Noté algunos grafitis satánicos, pero supuse que todas las personas vinieron aquí después de haber escuchado esas historias y habían dejado su huella. Di un paso hacia la izquierda, justo al lado de donde estaba un saco de dormir, e inmediatamente caí al suelo. Logré agarrarme a las vigas de soporte y salir tranquilamente. Soy escalador, entre otras cosas, y casi caerme no es nada nuevo. Solo me maldije a mí mismo porque si hubiera logrado lastimarme y agobiar a mi esposa por algo tan ridículo como ser un cazafantasmas, me merecía lo que fuera que me pasara. Todos notamos la rareza después de eso, aunque la mayor parte del piso estaba demasiado podrido para caminar sobre él. ¿Por qué había un saco de dormir encima? Además, la mitad del piso por el que caminábamos había sido remodelado recientemente. Si un ocupo hubiera intentado meterse en ese saco de dormir, se habría caído. Es desconcertante sin duda, pero nunca tuve la oportunidad de volver atrás y confirmarlo todo, ya que el verano siguiente a nuestra exploración, el granero fue incendiado. Un incendio provocado que nunca se resolvió. Este parece un momento adecuado para señalar que mi compañero de trabajo afirmó que también había una conspiración en marcha. Dijo que funcionarios, políticos y policías eran parte de este grupo. Una vez más, me vi obligado a pensar que era él quien estaba viendo lo que quería ver, pero lo que sucedió después lo puso en duda. Nos dirigimos al Camino Fantasma. Esta carretera tiene un arroyo que la atraviesa en 5 lugares, es decir, 5 puentes. La única de las viejas historias es que cuando cruzas la carretera en un sentido, cruzas 5 puentes, pero cuando regresas, solo cruzas 4. Esto, para mí, juega con el aburrido ingenio de aquellos que se dan la vuelta en el último puente y se olvidan de contarlo. De todos modos, hay un cementerio en el último puente donde mi compañero de trabajo afirmó que estaba atado el demonio. Mientras estacionábamos al costado de la carretera, cerca del 4.º puente, caminábamos hacia el 5.º. Vimos a un sheriff que venía por la carretera. El tercer compañero que trajimos pensó que sería divertido esconderse detrás de un árbol al pasar. El sheriff pensó lo contrario. Detuvo su auto y salió. Nos preguntó qué estábamos haciendo. Antes de esto, los otros 2 no dejaban de parlotear, pero ahora sus lenguas dejaron de funcionar. Le dije al sheriff que habíamos salido a caminar y le señalé el sendero que estaba cerca. ¿Por qué tu amigo se escondió detrás de un árbol cuando me vio? Luché contra el impulso de mirar al niño tonto por hacer eso, pero en lugar de esto, le dije:
Es un idiota y pensó que sería divertido esconderse de la policía debido a los estereotipos. Eso funcionó. Simplemente no provoques ningún problema. ¿Por qué diablos estaba un sheriff patrullando un tramo muerto de la carretera en el que no había nadie? Ni coches ni gente. Solo nosotros, y solo llevábamos unos minutos en ello, y no habíamos causado ningún alboroto. Seguimos hacia el cementerio. Cuando nos acercamos a él, de repente mis entrañas dieron un vuelco. Me sentí mal y mareado. Esto me pareció extraño porque acababa de caer por el suelo sin problemas, pero un cementerio de poca monta me estaba dando temblores de capricho. Entonces el compañero de trabajo dijo: "Aquí es donde entierran a los niños". Caminamos y encontramos un árbol talado, pero que lo habían dejado ahí. Aquí es donde se vuelve extraño. Había una lata llena de líquido para encendedores al lado, y claramente se veía un camino hacia los helechos. No podía hacer que mis pies se movieran. Estaba completamente arraigado por el terror, y no tenía idea de por qué. Mi compañero de trabajo bajó y me pidió que también lo hiciera. No pude. Miré a nuestro tercero, pero vi que, a pesar de sus ruidosas afirmaciones de ateísmo y de que todo esto era una mierda, él tampoco podía moverse. ¿Por qué había una lata llena de líquido para encendedores? Los árboles caídos son terriblemente baratos de transportar. ¿Por qué no se lo llevaron? Más tarde miramos la historia del cementerio a través de Google y vimos que el árbol había sido talado y colocado ahí durante años. Ya había tenido suficiente y dije que deberíamos irnos. El sol se estaba poniendo en este punto. Mi compañero de trabajo dijo que quería mostrarme a Gichi Manitou. Entonces acepté y le dije que lo hiciéramos rápido. Ahora hacía mucho frío y podíamos ver nuestro aliento. Mi chaqueta de cuero ya no me cobijaba y mis manos se congelaban incluso con guantes. Mi compañero de trabajo nos contó sobre los asesinatos que habían tenido lugar ahí, pero el terror en mis entrañas ya no estaba, y no estaba impresionado. En este punto estaba usando la caminata para recuperar mis nervios. Mi compañero de trabajo afirmó que había visto una sombra negra siguiéndonos, pero puse los ojos en blanco. Tuve la sensación de que estaba tratando de animarse porque disfrutaba demasiado de este tipo de cosas. Luego nos mostró un estanque que siempre estaba inquietantemente tranquilo, y que si bien estaba limpio, no tenía nada que ver con todo esto. Fue entonces cuando escuché voces y vi una linterna brillando a través del estanque. Luego bromeé en voz alta diciendo que tal vez nos perseguían. No estoy bromeando. Las voces se detuvieron y la linterna señaló nuestra dirección. Entonces comenzó la persecución y volvimos corriendo al coche. Nos quedamos sin aliento cerca del final y caminamos lo más rápido que pudimos hasta el estacionamiento, para ver un camión color canela estacionado junto a nosotros con binoculares en el tablero. Era casi invierno, casi había oscurecido, hacía un frío glacial y no había ni un alma a la vista. ¿Por qué diablos estaban esas personas ahí fuera? ¿Y por qué nos persiguieron? Después de ver eso, tuve la peor pesadilla que jamás haya tenido, y hasta el día de hoy, juro que será como lo cuento aquí. Alguien más estaba en mi sueño. Había soñado que mi esposa y yo nos estábamos quedando en un hotel embrujado, pero entonces el sueño se detuvo repentinamente cuando un hombre atravesó el suelo. Solo se podía ver la parte superior de su rostro a través del suelo, y me miró a los ojos. Entonces me desperté como una navaja, y las palabras eran audibles en mi cabeza, mientras me sentaba en la cama temblando. Te estamos observando. Soy muy consciente de mis facultades mentales, y no se trataba simplemente de mis nervios. Estoy muy convencido de que alguien más estaba en mi sueño. La investigación de Stanley Krippner, Montag y otros en el libro Dream Telepathy
quizás el único estudio científico viable sobre el fenómeno, avanza en gran medida para confirmar esto como posible. Solo una vez más me sentí tan aterrorizado como en ese momento. Tal vez les cuente esa historia en otra ocasión. Estaba en séptimo u octavo grado cuando unos 15 de mis amigos y yo fuimos al bosque junto a la carretera. Para asegurarnos de que nadie viera que había niños con pistolas de airsoft y camuflaje disparándose entre sí, nos adentramos en el bosque. No se oía ningún coche en la carretera, así que sabíamos que estaba lo suficientemente lejos. Finalmente nos encontramos con esta antigua casa de una sola habitación. Las ventanas estaban tapiadas con madera. La puerta tenía unos 5 candados y la piscina de atrás estaba verde de algas. La hierba cubría los restos de un camino de entrada a través del denso bosque. Al mirar a través de las tablas de madera, se encontraron muebles rotos y el piso cubierto de tierra. El tipo que organizó la reunión vivía cerca y nos aseguró a todos que los dueños no habían estado en la casa durante 10 años. Eran viejos y se daban por muertos. Sin preocupaciones, finalmente jugamos Airsoft durante un par de horas. Necesitando un descanso, nos reunimos todos en la casa. Al acercarnos, pudimos escuchar el débil sonido de un motor. Al principio nadie se dio cuenta de que se acercaba un coche debido a la espesa maleza. Pero efectivamente, un coche negro doblaba la esquina. Al acercarse a nuestro grupo, el conductor baja la ventanilla del pasajero. Un anciano estaba conduciendo y había otro anciano detrás de él. La pasajera era una mujer mayor con otra mujer mayor detrás de ella. Todos en el auto estaban vestidos con ropa formal negra. Prácticamente empezaron a gritarnos que nos fuéramos. Literalmente casi gritaban, pero también sonaban enojados. Intentamos disculparnos por la invasión, pero entonces el conductor empezó a buscar algo en su guantera. Todos salimos corriendo de ahí. Sus ojos eran de un azul tan grisáceo que eran casi transparentes. El cabello era más blanco que la nieve. Los trajes y vestidos negros tenían un aspecto vampírico. Hasta el día de hoy, creo que eran de alguna secta o culto. Nunca lo sabré y nunca lo olvidaré. Crecí en un típico hogar cristiano. Mis padres eran devotos, pero no demasiado obsesivos. Mi papá nos trajo a mi hermano mayor y a mí a este servicio religioso vespertino en una nueva ubicación. Aunque tuviera 7 años, recuerdo que pensé que era extraño que esta iglesia se llevara a cabo en un complejo de oficinas de un solo piso, con poca iluminación. Al llegar, mi padre nos llevó a conocer al pastor y pedirle que orara por nosotros. Este hombre se paró junto a mi hermano y a mí, puso sus manos sobre nuestra cabeza y comenzó a hablar en lenguas. Sé que algunas sectas del cristianismo hacen eso. Sin embargo, mientras él lo hacía, toda la sala de hombres y mujeres comenzó a hacer lo mismo, algunos cayendo al suelo convulsionados. Cuando este pastor terminó su canto, habló con mi padre y le dijo que veía nuestro futuro desde Dios y que si permanecíamos leales, podríamos hacer lo que quisiéramos. Luego nos condenó a no tener juguetes porque ahora que hemos sido vistos por Dios, el diablo usaría nuestros juguetes para llevar demonios. Esa noche mi papá tiró casi todos nuestros juguetes y nos contó cómo vio la cara de un hombre convertirse en un lagarto y que debemos deshacernos de los demonios. Lo único que nos salvó a mi hermano y a mí de regresar fue que mi madre escuchó esto y nos prohibió volver a visitarlo. Aunque mis padres se separaron, creo que mi padre regresó numerosas veces a esta iglesia. Sin embargo, ahora vive en una casa, drogado con muchos medicamentos para adormecer la mente.
Fui a cazar pavos con mi papá en el Bosque Nacional Shawnee. En aquel entonces era un niño de 10 años. Me tomé una tarde para caminar y explorar lugares de caza. A lo largo del sendero, vimos algunas salpicaduras y gotas de sangre. Pero no era la gran cosa. A final de cuentas, esa era su naturaleza. Sin embargo, alrededor de un cuarto de milla por el sendero, nos encontramos con 3 perros colgados de un árbol, destripados, desangrados y degollados. Eso fue bastante extraño y aterrador. Seguimos avanzando un poco más porque había un farol no muy lejos del camino que era bastante interesante de ver. Fuimos al acantilado. Encontramos símbolos extraños grabados en el suelo y en los lados de la pared de roca. Cera de vela por todas partes y más sangre por todo el suelo. En ese momento mi papá, a quien nunca había visto tan asustado en mi vida, me miró y me dijo: «Vámonos». Y tomamos un paso bastante rápido de regreso al campamento. Lo peor es que no salimos del campamento, así que esa noche me quedé despierto en la caravana, enloqueciendo con cada sonido que escuchaba. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en ese evento hasta el día de hoy. Visité a un amigo en Miami allá por los años 80. Éramos 3. Decidimos tomar ácido e ir a caminar por el pantano. Vimos muchas cosas maravillosas y extrañas, como arañas bananeras, cosas enormes con telarañas enormes. Casi chocamos de frente con una. Llegamos a esta parte tranquila del pantano, donde estaba más oscuro y el suelo era barro negro y duro, con pequeños agujeros llenos de agua del pantano. Había un claro en el barro y se construyó un largo muelle de madera negra encima del barro, que terminaba en una especie de terraza de madera. Todo el muelle estaba pintado con extraños símbolos o runas blancas. Estábamos subiendo sobre él, tratando de convencernos de que era real. Unas 3 docenas de mapaches salieron silenciosamente del pantano y se acercaron hacia nosotros, sin ningún miedo. Estaban metiendo las manos en los agujeros, supongo que buscando comida. Nos rodearon en el muelle y pasaron alrededor y debajo de nosotros en unos 10 minutos. Había muchos. Simplemente nos miraron con curiosidad y siguieron moviéndose. Caminé hasta la entrada del muelle y me di la vuelta. Mirando hacia el muelle exactamente en el ángulo correcto, los símbolos pintados de blanco se conectaban en perspectiva con la barandilla para formar una enorme cabeza de cabra satánica, del tipo que se puede encontrar en un libro de ocultismo. Se lo mostré a mis amigos y nos quedamos muy tranquilos mientras nos alejábamos del área. Pasamos el resto del viaje en la playa rodeados de gente y vida. No tenía idea de para qué era ese muelle y no estoy seguro de querer saberlo. Estaba cazando con un amigo mío, Tom, en lo profundo de las montañas del norte de California. Fuimos a la cima de una cresta para ver bien el área e intentar elegir un lugar probable para encontrar algunos cerdos. Vi un camino de tierra hacia el este, en realidad un rastro de fuego, y estaba a punto de descartarlo cuando noté una fila de campistas conduciendo por él. Desaparecieron detrás de una colina al borde de un valle. Escaneé el fondo del valle y encontré varios otros campistas cerca de la línea de árboles. Tom sugirió que fuéramos y viéramos si compartirían una comida y un fuego caliente con 2 cazadores agotados. Ya estaba oscuro cuando llegamos a la colina. De pronto desaparecieron detrás, así que subimos para obtener una buena estimación de la orientación y la distancia. Lo que encontramos fue surrealista. Aproximadamente a media milla de distancia, en medio del claro, había una hoguera. Instintivamente ambos nos tiramos al suelo y nos arrastramos hasta unos matorrales para cubrirnos con vista al valle. Escaneé el área buscando al campamento y cualquier seguridad que pudieran desplegar. Tom examinó el otro lado del valle.
Cuando me agarró del brazo, me volví y seguí su mirada. Había dos grupos de personas paradas cerca del borde del valle justo debajo de nosotros. Uno vestía una túnica con capucha negra y el otro blanca. Había una figura que llevaba un bastón y vestía una túnica con capucha roja. Salió de entre los árboles hacia el fuego. Los demás lo siguieron en dos filas. Ante el fuego, la figura roja se detuvo y levantó el brazo. Las túnicas negras dieron vueltas en el sentido de las agujas del reloj, y las túnicas blancas en el sentido contrario, hasta que rodearon completamente el fuego alternando blanco y negro. Podíamos escuchar cánticos, pero no podíamos distinguir ninguna palabra. Después de aproximadamente una hora de cantar y caminar alrededor del fuego, primero en una dirección y luego en la otra, se detuvieron y sacaron a un hombre desnudo de entre los árboles, atado y con los ojos vendados. Fue presentado a cada una de las figuras vestidas con túnicas en el sentido de las agujas del reloj, alrededor del fuego, antes de ser presentado a la figura roja. Luego lo hicieron acostarse a los pies de la figura. Entonces, sacaron a una mujer desnuda y atada, y el proceso se repitió en el sentido contrario a las manecillas del reloj, antes de colocarla junto al hombre desnudo. Al menos yo no tenía idea de lo que estaba viendo ni lo que debía hacer. Hubo más cánticos y luego silencio, cuando 4 figuras vestidas de negro emergieron de la línea de árboles, portando una túnica negra muy parecida a una bandera. Rodearon el fuego en el sentido de las manecillas del reloj, una vez detrás de las figuras y otra delante de ellas. Cada figura negra se tocaba la túnica al pasar. Cuando llegaron a la figura roja, se detuvieron sobre el hombre desnudo. La figura roja dijo algo y el otro respondió. Luego apuntó con su bastón al hombre desnudo y los 4 colocaron la túnica encima de él. Después de otro canto, se sacó una túnica blanca y el proceso se repitió en sentido antihorario, deteniéndose sobre la mujer desnuda. La figura roja dijo algo y el otro respondió. Luego apuntó con su bastón a la mujer desnuda y los 4 colocaron la túnica encima de ella. La figura roja agitó sus manos y levantó el bastón sobre su cabeza. Luego, el portador de la túnica recogió las demás túnicas como lo habían hecho antes, y los 2 se levantaron del suelo. Los portadores de las túnicas levantaron las túnicas sobre sus cabezas. Los 2 rodearon el fuego 2 veces, abrazando a cada miembro. Primero las túnicas de su color y luego las otras. Cuando regresaron a la figura roja, él señaló hacia el campamento con su bastón, y los nuevos miembros encabezaron la procesión de regreso al campamento. Los vi entrar en la línea de árboles y luego miré hacia atrás para observar a la figura roja. No se había movido. Cuando la última pareja salió del claro, la hoguera brilló en verde y luego en rojo, y la túnica roja se desplomó en el suelo. Esa noche hicimos todo el camino de regreso a nuestra camioneta. Estábamos demasiado asustados para detenernos. A la mañana siguiente, paramos en Denny's para desayunar. Habíamos puesto más de 60 millas entre nosotros y el claro. Ya nos sentíamos seguros. Mientras comíamos, entraron 2 parejas. Una se sentó detrás de Tom y la otra detrás de mí, para que cada uno viéramos a uno de ellos. Simplemente nos sonrieron mientras comíamos. Cuando salimos, vimos 2 campistas en el estacionamiento. Tom y yo nunca hablamos de esa noche y encontramos una mejor zona de caza lejos de ese claro. Han pasado casi 40 años desde aquella noche y de vez en cuando me cruzo con una pareja en caravana y simplemente me sonríen. Crecí en Guam y asistí a la Academia Cristiana Bautista de Harvest, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Dios mío, era un infierno. En ese momento no podía verlo porque me habían lavado el cerebro, pero toda la comunidad escolar era una secta. Les lavaron el cerebro y obligaron a los estudiantes a adoptar el cristianismo constantemente, y si no te convertías, te segregaban de la comunidad.
Como escuela cristiana, entiendo que usted querrá influir en los estudiantes para que adopten su religión, pero de ninguna manera los estudiantes deberían sentirse excluidos porque tienen su propio conjunto de creencias. Otras cosas realmente extrañas que me hicieron creer fue que usar una falda o pantalones cortos, demasiado cortos, eran pecaminosos e impíos, porque le permitimos a Satanás controlar nuestro cuerpo para manipular las mentes de nuestros compañeros. Incluso me hicieron creer que ver películas que no estaban clasificadas por ellos es un pecado y que debería mantenerme alejado de ellas. La cultura y la música pop tampoco fueron aceptadas y fueron prohibidas impíamente. Llegaron incluso a decir que los estudiantes tengan en cuenta que yo estaba en el jardín de infantes cuando se promulgó esta regla. No pueden traer artículos con personajes como Pokémon, las chicas superpoderosas y Harry Potter, porque están representados con superpoderes que solo Dios puede tener. Es impío. Lo más difícil de hacer fue, finalmente, crecer y darme cuenta de cuántas tonterías me estaban dando y rogarles a mis padres que me sacaran de ahí. Después de irme, enfrenté las repercusiones de viejos amigos que me daban la espalda y de profesores que me miraban con desprecio y me avergonzaban. En general, fue una situación terrible, y estoy muy feliz de haber dejado ese lugar para experimentar una mejor escuela secundaria. Lo triste es que la mayoría de mis amigos con los que crecí ahí y que se graduaron de la escuela todavía tienen la misma perspectiva de la vida y todavía están muy involucrados en esa escuela y su comunidad. Yo estaba muy pequeño. Tenía 12 años aproximadamente, o sea que esto fue hace 16 años. Mi madre asistía a lo que para mí era una secta. Seguían a una entidad alien divina llamada Mer. Era un hombre viejo en sus 50 años y tenía un grupo de seguidores, los cuales pagaban una mensualidad, obviamente, o sumas de dinero cada vez que se reunían. Los extraterrestres no se financian solos. El hombre afirmaba ser el portavoz de Mer en la Tierra. Recuerdo haber acompañado a mi madre a algo así como un retiro espiritual en zonas verdes, en Santa Elena, Antioquía para ser exacto. Ahí solo se tomaba agua, y luego todos se reunían alrededor de Mer. Este hombre inmediatamente cambiaba su tono de voz, lo cual indicaba que Mer lo estaba usando como su portavoz. Y vaya sorpresa, Mer tenía acento español. Recuerdo que creían en la cuarta o más dimensiones que no podíamos ver. Por lo tanto era fácil de no explicar que creían en el aura y vainas astrales, y que Mer iba a venir a llevárselos de viaje por estas dimensiones. Mi madre no siguió con esto luego de un tiempo, la única ventaja de no tener dinero en esa época. Lo siento si de antemano no se entiende muy bien lo que explico, pero es lo que recuerdo. Otro dato es que también los seguidores muy fanáticos prestaban sus casas para las reuniones, con tal de tener a Mer pregonando en su hogar. También tengo recuerdos que no entiendo de cuartos envueltos en aluminio, junto con café y azúcar enrollados en cobre, probablemente para las energías. Yo tuve algo así como un intento de novio que fue testigo de Jehová. Lo conocí desde los 12 años y desde ahí él era, supongo, un testigo de Jehová ejemplar. Vestía como testigo, pensaba como testigo y actuaba como tal. Siempre lo veías condenar pecados. Por supuesto, es una persona con falencias y defectos como todo el mundo, pero estaba comprometido con su religión. Cuando estábamos cerca de graduarnos del colegio, me dijo que estaba preocupado, que no veía futuro en su religión, ya que el mismo líder les había dicho que el fin de los tiempos ya estaba bastante cerca. Cuestión de unos 4 años por ahí. Esto sucedió en el 2018. El líder les dijo a los jóvenes que no estudiaran carreras profesionales, que hicieran un técnico y que consiguieran esposas y esposos y se reprodujeran. Todo esto era en plan mal rollo. Me contó esto meses antes de graduarnos y le pregunté qué haría, porque él siempre había dicho querer ser ingeniero.
Por distintas razones, y no me contó todas, 7 meses después terminó confesándome que abandonó ser testigo, pero que fuertemente haría las cosas bien y su corazón comprometido con Dios. Cabe resaltar que cuando él fue testigo, indujo a su familia a ello, por lo que sus padres lloraron ante su decisión, se desesperaron. Mejor dicho, lo vieron en el infierno. Por supuesto fue un proceso muy duro para él. Lo vi llorar porque toda su vida social cuando él no estaba en la escuela se basaba en esa religión, en ayudar, en enseñar, en tocar puertas. Lo visitaron muchas veces casi acosándolo para que volviera. Él es de esos chicos que saben hacer muchas cosas, como ayudar con la tecnología, limpieza, publicidad, en donde sea que lo necesiten. Sus padres lo tenían bien vigilado. Tuvo fuertes crisis ya que había perdido bastante parte de su identidad, amigos y su familia no lo apoyaba. Meses adelante, cuando intentamos ser novios, he de decir que si bien él no era testigo ya, tenía comportamientos que percibo fuertemente en hombres religiosos. Él era súper celoso. Una vez me dijo que en unos meses iba a tener su propio departamento. Entonces quería que nos casáramos y que tuviéramos hijos. Yo me saqué de onda porque, repito, ni bien éramos novios y él sabía que nada de eso encajaba con mi plan de vida. Quería mucho ser allegado a mi familia y decía que no quería que lo invitara a reuniones familiares de días especiales. Todavía no me consideraba adulta. En fin, espero que le vaya bien en la vida. Me abrumó tanto que ya no pude mantener el contacto. Mi familia estuvo en el culto de los testigos de Jehová desde que yo era un niño, y es terrible. Debería ser ilegal. No podíamos celebrar nada. Cumpleaños prohibido, Navidad prohibida, todo era malo. Hasta decían que ir a la universidad tampoco era algo bueno, porque ya venía el apocalipsis y para qué hacer carrera. Lo más grave es que ellos crean su propia Biblia cambiando cosas de la original para manipular. Entonces las personas sin muchos conocimientos, fácilmente impresionables y desesperadas, son controladas creyendo que ellos son los únicos que se salvarán y que los demás son pecadores. Uno seriamente se lo cree. Eso es tremendo lavado de cerebro. Y uno termina pensando que todo el mundo está muy mal, y Dios está con uno por estar en los testigos. Si uno se sale, perderá el amor de Dios. Por eso hay tanto miedo de dejarlo. El creador de esa religión fue un señor random y hasta tiene una pirámide Illuminati en su tumba. Tenía una familiar con cáncer que lloraba porque necesitaba una transfusión, y por ser testigo no podía ponérsela porque la excomulgaban. Ella creía que perdería el amor de Dios. El creador de esa religión se inventó que todo lo que tenga intercambio de sangre es pecado. Tengo otro conocido que perdió a su familia completa por los testigos. Si te sales y tienes familia en eso, le prohíben a toda tu familia que te vuelvan a hablar. Mi mamá se salió de los testigos porque tuvo un problema familiar grave y se dio cuenta que nadie allá le dio apoyo de ningún tipo, aun cuando los buscaba. Ni siquiera quisieron orar por ella, que todo era comprar libros y ya. También el ministro que había en la iglesia se hacía el muy bueno y le había robado la casa a una viejita. Literal es un negocio de lavado de cerebro. Me preocupa cuando los veo repartiendo volantes y revistas en las calles. Muchos que lo hacen también tienen el cerebro lavado y no tienen malas intenciones, y están muy entregados, pero no conocen nada mejor. Indirectamente terminarán arruinando la vida de muchas personas. Lo mismo pasa con muchas iglesias cristianas. Hay que mirar muy bien dónde uno se mete o qué peligro hay. Mis padres hoy asisten a una iglesia cristiana, pero una que no es tan extremista y no les toca tampoco mantener pagando el diezmo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.